Entonces, hermano, son arrojados millones de espermatozoides, pero Dios, hermanos, ahí en eso, hermanos, Dios dijo: tu hijo Isaías es el que te predestiné para vida aquí en la tierra. Y no solamente para la vida que vas a vivir, sino para vida eterna. Oh, hermanos. Y mis demás hermanitos murieron, hermanos. Entonces desde ahí vemos, hermanos, que Dios se interesa o se interesó y se sigue interesando por cada uno de nosotros, hermanos. Entonces vemos, hermanos, cómo es que Dios nos libró de muertes, hermanos, de accidentes, de cuando estábamos chicos, hermanos, porque Dios depositó algo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos. Dios depositó algo que en un futuro, en un tiempo aproximado, hermanos, Dios tenía una obra, un trabajo para cada uno de nosotros. Hermanos, desde Acapulco hasta Chihuahua, yo me preguntaba hace años, ¿qué estoy haciendo en Chihuahua? Si Chihuahua está bien feo, hermanos, no se ofendan, por favor. Pero venir de la playa, del mar, hermanos, de por allá, donde hay mucha atracción, y luego venir al desierto, uno dice, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Yo creo que mi pastor viniendo de Guadalajara se preguntó lo mismo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pero él sí sabía, porque él fue enviado, ¿verdad?, a este lugar con un propósito. Entonces vemos, hermanos, que Dios tiene un plan, tiene un proyecto para nuestra vida. Nosotros podemos pensar muchas cosas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero realmente eso nomás está aquí en nuestra mente, pero Dios ya tiene un plan para nuestra vida, hermanos. Ahora, Dios en un tiempo nos dejó caminar en la voluntad permisiva. Amén, hermanos. Pero llega un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que hacer la voluntad perfecta, hermanos, y divina de Dios. Amén. Que Dios nos ayude entonces, hermanos. Oh, aleluya. Entonces vemos en la Escritura, hermanos, que Dios le hace una promesa a Josué. Y esa promesa, déjenme decirle, también es para nosotros. Josué tenía que llevar, ya sabemos, Moisés se subió allá al monte, hermanos, ¿verdad? Creo 40 años lo sacó desde Egipto hasta Cades Barnea, por ahí. Luego Moisés se subió al monte Nebo, hermanos, y le dijo Dios, mira, ve para allá aquel lugar. Se ve bien bonito, ¿verdad? Bastantes árboles, todo bien bonito. Y le dijo Dios, ¿sabes qué, Moisés? Tú ya no vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Hasta aquí llegaste, Moisés. Entonces murió Moisés. Amén. Pero antes de que muriera Moisés, hermanos, Dios le dijo a Moisés que fuera con este siervo de Dios que se llama Josué y que lo ungiera, y bueno, sabemos la historia. Entonces vemos en la Escritura, hermanos, que Dios le hace una promesa a Josué, y Josué, hermanos, leímos en la Escritura en Números la semana pasada que Caleb y Josué y otros 10 príncipes cruzaron, hermanos. ¿Hacia dónde? Cruzaron el Jordán y fueron a espiar aquella tierra cuando Moisés los envió, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le da el mandato, hermanos, a Josué, por Josué no había problemas, hermanos. Él ya había pasado el Jordán. En pocas palabras, él ya había muerto a su carne, hermanos. Amén. Él ya había pasado a aquel lugar. Él fue uno de los que se paró y dijo, Dios hizo la promesa, somos más que vencedores, hermanos. Oh, qué tremendo, hermanos. Fíjense, les voy a leer un mensaje que yo creo ya lo han leído ustedes, y aquí voy a empezar, hermanos. ¿Qué les parece? Miren, el mensaje se llama Adopción. Es en el libro Adopción. Creo llega hasta adopción número 4 o 5, no recuerdo. Pero les voy a leer el libro 1 de Adopción, hermanos. El párrafo 6, hermanos. Fíjense lo que dice el profeta. Enseñar de la Biblia usualmente es un poco delicado, ustedes saben, es más o menos como caminar en hielo delgado. Lo llamamos, pero solo sentimos que quizás al llegar a este punto y a este tiempo pudiera ser bueno, en cierta manera, traer a la iglesia, a lo que pienso, a un completo, hermanos, dice el profeta, entendimiento, hermanos. Sí, amén. Un entendimiento, dice, posicionalmente de lo que somos en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, ahorita les vamos a estar hablando un poquito, hermanos,
sobre Efesios es paralelo a Josué, pero mi tema o mi subtema es la posición del Hijo de Dios, hermano. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Dice, y algunas veces creo que la predicación es una cosa maravillosa, pero algunas veces creo, hermano Beller, que la enseñanza va más allá de eso, como que es, y pone ahí 3 puntos, especialmente para la iglesia. Ahora, la predicación por lo general atrapa al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente, hermanos, en lo que él es. Y nosotros nunca podemos correctamente, dice el profeta de Dios, hermanos, tener fe. Fíjese bien, hermanos. No podemos decir que tenemos fe, hermanos, si cada uno de nosotros no conocemos nuestra posición en Cristo, hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a andar errante, hermanos. Y este es el fundamento, lo cual es la palabra de Dios, lo cual es la fe a su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Y nosotros nunca podemos correctamente tener fe hasta que sepamos posicionalmente lo que somos. Y aquí vamos a empezar, hermanos. ¿Sí sabe qué significa la palabra posición, verdad? Yo cuando jugaba fútbol, hermanos, te decían, ¿qué vas a jugar? Portero, defensa, delantero. Yo decía, pues, portero, la verdad no sé ni agarrar ni las gallinas, pero voy a jugar de defensa, ¿ok? Y esa era una posición, hermanos, que supuestamente yo la escogí personalmente porque yo la dominaba. Pero usted sabe que cuando uno empieza, hermano, no, hombre, anda hasta allá arriba de delantero. ¡Ey, bájate a la defensa! Eres defensa, tú debes estar acá abajo. ¿A cuánto les pasó, hermano? Y andaban de delantero. No, hermano. Se los traigo a lo natural para que me entiendan, hermano. Y era un caos, hermanos. El portero quería meter, todos querían meter goles. Y cuando venía de allá para acá la pelota, hermanos, ni el portero venía allá, el defensa andaban allá arriba, hermano, era un desorden. ¿Cómo me daba coraje a mí, hermano? Porque cada uno de esos hombres realmente decía, soy defensa, pero no, hermanos, él andaba allá arriba, dejaba su lugar, su posición, hermano. En Dios, hermanos, en Cristo, cada uno de nosotros tenemos una posición como hijos de Dios. Ahora, no es porque yo quiera decir, pues yo quiero predicar, o yo quiero hacer esto, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hacer lo otro. No, hermanos, no. Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía qué posición iba a tener el hermano Isaías en una iglesia local y en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, hermano. Dios ya sabía. No es algo que yo anhelé, no es algo que yo quería o que usted quería. Dios desde antes de la fundación del mundo dijo, tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser profeta, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser maestro. Y dice el pueblo, y nosotros, hermano, nosotros. También usted tiene una posición en Cristo, hermano. Ahora, el punto es, ¿conocemos nuestra posición? Ahora, yo entiendo que cuando el profeta de Dios dice, hermanos, que Efesios es paralelo a Josué, 2 libros de la Biblia, ¿verdad? Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. ¿Por qué nos dice el profeta que es paralelo? Por muchas cosas, hermano. Ahorita vamos a entrar a ello. Y vamos a entrar a realmente fe. Relájese, hermanos. Quédense quietos. Les voy a leer otro mensajito, hermanos, y empezamos. ¿Qué les parece? Vamos a leer mucha escritura, hermanos. El mensaje, señores, quisiera ver a Jesús, predicado el 57 del 08, el día 4. Dice el profeta de Dios, hermanos, pero la única cosa que he hallado en mis viajes, he encontrado 2 diferentes tipos de gente. Una de ellas es la fundamentalista, la otra es la pentecostal. Y los fundamentalistas posicionalmente conocen su lugar en Cristo, hermanos.
Dice, por elección, pero no tienen, dice, mucha fe, hermanos. Aleluya. ¿Se acuerdan de los corintios? Sí, amén. La iglesia de los corintios, hermano, todos los dones, pero era un desorden, hermano. Sí, amén. Y Efesios, cuidado, ahorita vamos a leer un poquito de Efesios, hermanos. Entonces dice el profeta, la pentecostal tiene mucha fe, pero no conoce su posición. Así que es igual a un hombre que tiene mucho dinero en el banco y no puede escribir un cheque. Y el otro puede escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Dice, si tan solo pudiéramos hacer que los dos se junten, ya sea la fe pentecostal con la doctrina fundamental o la doctrina fundamental con la fe pentecostal, dice el profeta de Dios, eso funcionaría, hermano. Oh, aleluya. Entonces, dice el siervo de Dios, si tan solo la iglesia conociera su posición y el mayor impedimento que hay en la iglesia, dice el profeta de Dios, que es el temor. Amén. Así es. ¿A qué le tiene miedo, hermanos? Recuerden, cuando leímos en Números, hermanos, aquellos hombres, su mirada estaba puesta en las circunstancias que ellos estaban viendo. ¿Qué dijeron? No, allá hay gigantes, allá están los hijos de Anad, allá están los amorreos, allá están aquellos hombres. La ciudad está muy fortificada, parecemos langostas, decían, no podemos conquistar esa tierra, porque su vista natural, carnal, hermanos, no los dejaba ver más allá de la palabra de Dios. Así es. Gloria a Dios. ¿Estará la iglesia en esa condición en este tiempo, hermanos? Sí, amén. Las circunstancias. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y empezó a predicar en San Juan 6, hermanos, ahí andaban los 70 y luego estaban 12 más, y de repente predicó el Evangelio Jesús, y los 70 dijeron, no, ya no toleramos más esto, nosotros nos vamos mejor. ¿Cómo que nos comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Qué le pasa a Jesús? Está mal de su mente, vámonos. Y se fueron, hermanos. Y entre el otro grupito, hermanos, de los 12 apóstoles, empezó las circunstancias. Caray, se están yendo. ¿Qué está pasando? Judas bien preocupado. No, pues ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pero no, hermanos. Jesús le dijo, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Dice, oye, Señor, se están yendo. ¿Qué dice? ¿Se quieren ir también ustedes? Oh, hermanos. Pero cuando hay una posición en Cristo, hermanos, y tenemos la verdadera fe, la fe, hermanos, de la estatura de un varón perfecto, oh, hermanos. Gloria a Dios. Eso, hermanos, se ancla en el corazón. No importa que el pastor me exhorte y me saque la lengua y me diga, ahora te vas a sentar hasta que te disciplinen. No importa, digo, amén, me voy a sentar y me voy a disciplinar, hermanos, porque me estoy portando mal. Sí, amén. 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 Pero el otro dice, no, Dios me dio algo en mi vida. Me voy a otra iglesia donde allá sí aprovechen este don. Amén, hermanos. No hay una fe genuina, no hay una fe, hermanos, anclada en el corazón del Hijo de Dios. Entonces dice el profeta, hermanos, si tan solo la iglesia conociera su posición, y el mayor impedimento que hay en la iglesia es el temor. Tienen miedo sencillamente de que no funcione. Bueno, no lo hará. No lo hará para usted de esa manera, simplemente no funcionará de esa manera. Tiene que ser absolutamente creyentes. Dice, no creyentes manufacturados, pero creyentes de corazón, hermanos. ¿Cuántos creyentes de corazón hay aquí? Empezamos entonces, hermanos. Miren, ¿a qué le tenemos miedo, hermanos? Por ahí de repente hay personas que pasan al altar y lo que Dios ya depositó desde antes de la fundación del mundo se empieza a manifestar, y la persona dice, ay, tengo miedo de acercarme a Dios porque
y si empiezo a chillar, y si empiezo a gritar, y si empiezo a hablar en lenguas, ay no, me da miedo. ¿Por qué tiene miedo, hermanos? ¿A qué tiene miedo? Amén. Fíjense, nos tenemos que ir al principio. Amén. Sí, amén. Cuando los dos primeros hombres, cuando Adán y su varona estuvieron aquí en la tierra, el miedo no existía, hermanos. Así es. No había nada de eso. Sabemos por la revelación de la palabra que el hombre no transpiraba, no había muerte, no había tiempo. Oh, hermano, qué hermoso, ¿verdad? No había tiempo, hermanos. Era la eternidad. No había desodorante, no transpiraban, hermanos, no olían mal. Andaban desnuditos los dos, hermanos, y no pasaba nada. No había albur, no había bullying, no había nada de eso, hermanos. Todo era paz y tranquilidad y armonía, hermanos. Sí, amén. Llegaba el león y el cordero se le, ráscame por ahí, león, por favor, y el león, hermanos, el ratón y el gato, todo en armonía, todo muy bonito, hermanos. No había miedo, no había de qué espantarse. Vamos a Génesis, hermanos. Amén. Rápidamente, por favor. Gloria a Dios. ¿Por qué es, hermanos, que ahora el ser humano tiene miedo? Fíjense, hasta los demonios tienen miedo. Amén. Amén. Y yo digo, se me hace que tienen más miedo los demonios que el ser humano. Al ser humano le vale, hermanos. De veras. Mire, ahí en Génesis, en el capítulo 2:15, hermano, ¿ya lo tienen? Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa, hermano? Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué pasó? Morirás. Amén, hermanos. Entonces dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vámonos hasta el 21, hermanos, ahí mismo, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a ¿quién, hermanos? ¿Por qué le dio Dios una mujer al hombre, hermanos? Porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Se acabó, hermanos. La palabra de Dios sea verdadera. Y no importa si 1000 hombres se levantan y dicen, no, hermano, yo estoy mejor solo que con una mujer. No, hermano, esa es una mentira. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Amén, hermanos. Entonces, vámonos ahí ya vemos que Dios le sacó de un costado al varón, aquella mujercita hermosa, hermanos. Amén. Vámonos en el Génesis capítulo 3, hermanos. En el capítulo 3, déjenme busco el versículo. En el 8, hermano, ¿ya lo tienen, hermanos? En el 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasa, hermanos? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, amén, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué, hermanos? Miedo. El primer hombre en la tierra, hermanos. Mire, sabemos por la escritura que Dios siempre bajaba en la frescura de la tarde, dice la Biblia, y hablaba, hermanos, de frente con su hijo Adán. Amén. Pero él no tenía miedo. Pero en cuanto desobedecieron la palabra de Dios, amén,
Entonces, hermanos, dice la escritura, ya sabemos qué pasó, que fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que cuando uno se aleja de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios, hermanos, decía nuestro pastor, la ausencia de Dios, entonces, hermano, uno se empieza más a alejar de Dios. Se esconde uno, hermanos. Amén. Entonces, ahí entró el miedo, hermanos, en Adán. Pero antes no existía el miedo. Entonces vemos en el Génesis que el primer hombre que tuvo miedo, hermanos, fue Adán. Y sabemos cuál fue la causa de la que tuvo miedo, hermanos. Amén. Entonces, la pregunta es para nosotros, hermanos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuántos se han enfermado, hermanos? ¿Sabían ustedes que tenemos un doctor de doctores? ¿Cuántos le creen, hermanos? ¿Seguros? Cuando usted se enferma, hermanos, recuerda que dice la escritura que Él ya llevó nuestras enfermedades. Amén, así es. Amén. Y usted tiene que aferrarse. Entonces tiene que entrar, hermanos, realmente la fe genuina de Dios, hermano. Usted lo cree con todo su corazón a la promesa de Dios y no pasa nada, hermano. ¿A qué le tiene más miedo, hermano? A los problemas. Eso es lo rico del caldo, hermanos. Amén. Eso lo hace a uno fuerte. Amén, hermanos. Dice, ¿a poco sí, hermano? Dice, claro que sí, hermanos. No hay aflicciones, hermanos, en nuestra vida. No hay perfección, hermanos, si cada uno de nosotros no somos probados y azotados, hermanos. Así es, amén. ¿Sabía usted que a Dios le encanta probar a sus hijos? Amén. Le encanta a Dios que el hermano Isaías se para atrás del púlpito y diga, yo te creo, Señor, y te amo. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Y el jueves el hermano Isaías ya anda arrastrando los pies, hermano. Ay, mijo, ¿qué pasó? Pues si dijiste allá que me creías. Amén, hermanos. Amén. ¿A qué le tenemos miedo, hermanos? ¿A la muerte? ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte, hermanos? Ay, hermano, puro... Me topé con puro hijo de Dios que cree la palabra, hermanos. ¿No le tienen miedo a la muerte entonces? ¿Y por qué cuando le dice el doctor, sabe qué? No hay cura, se va a morir. Ay, me voy a morir, doctor, ¿cómo? Y ya anda planeando. Es que hay gente que aprovecha eso, llegan los de la funeraria y le ofrecen ahí una caja y empieza a hacer planes de todo, hermanos. Pero ¿por qué no regresa a la playa? Oye, espérate. Pues si la escritura nada más dice que la muerte lo único que va a hacer es llevarnos a la presencia de Dios. Ahora, si hay miedo, y yo le tengo miedo realmente a la muerte, hermanos, realmente todos le tenemos miedo. ¿Sí o no, hermanos? Cuando te dicen te vas a morir, piensa uno, ay, mi esposa, mis hijos, mi pastor, la iglesia, mis hermanos. Piensa rápido uno eso, hermano. Pero hermanos, hubo hombres en la escritura que no les importó su vida. Sí, amén. Amén. Se pararon por la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y déjeme decirle una cosa, a ellos solamente el Espíritu Santo los iba guiando, hermanos. Pero ahora cada uno de nosotros debe y tiene que tener en su corazón el Espíritu Santo, hermano, lo cual es Dios. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que alguien venció ya la muerte? Amén. Amén. ¿Quién lo venció, hermanos? Dice, pues Él es Dios, hermano, pues Él puede hacer todo. Él dijo que nosotros también. Amén. Él dijo que por cuanto yo he vencido, amén, dijo vosotros también, hermanos, Amén. venceréis. Así es. ¿A quién venció, hermanos? Dice que llegó la avispa siendo un tipo de la muerte y le enterró el aguijón a Jesús, hermanos. Y ya la muerte ya anda sin aguijón, hermano. Ajá. Sí, amén. ¿A qué le tienen miedo, hermanos? Sí, amén. El aguijón ahí se lo llevó el Señor Jesucristo, hermanos, ahí a la tumba. Pero no nomás se quedó ahí, hermanos. Él conquistó también la tumba, hermanos. Él conquistó la muerte. Él conquistó el infierno, hermanos. Y hasta aún se dio el lujo, hermanos, de ir y predicarle a esas almas encarceladas que estaban ahí, hermanos. Sí, amén. Donde un día Noé se paraba y predicaba el evangelio en ese tiempo y la gente se burlaba y no creía. Ajá. Está loco el hermano Isaías. Está loco Noé, está loco el pastor. Hermanos, esta locura es de la buena.
Sí, amén. Sí, amén. Amén. Dijo el apóstol Pablo, déjenme así con esta locura y estoy bien. Ajá. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que Él venció todo. Ahora, ¿por qué estamos batallando, hermanos? Vamos a regresarnos, hermanos, a Josué 1. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera, ¿qué, hermanos? Oh, bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Josué 1. ¿Ya lo quieren, hermanos? ¿Sí saben cuál era el trabajo de Josué, hermanos? Repartirle al pueblo de Dios la tierra prometida. Amén, hermanos. Qué trabajo, ¿verdad? Fíjense. Leímos en Josué 1:1, hermanos, 3 veces le dice Dios, esfuérzate. ¿Y qué, hermanos? Y sé valiente. ¿Cuál es lo contrario de no ser valiente, hermanos? ¿Y un cobarde qué es, hermanos? Una persona que tiene miedo. Amén, hermanos. Sí, amén. Y estas palabras son para usted, para mí, hermanos. Amén. Esfuérzate. Hermano, pero ya me siento bien cansado. Ya siento que voy a desmayar, hermanos. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Llega un tiempo que nosotros hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, pero cuando dejamos que Dios empiece a trabajar en nuestra vida, ahí ya habla de otra fuerza. Amén, hermanos. Sí, amén. No es nuestra propia fuerza, hermanos. Es por la pura gracia de Dios, hermanos. Amén. Amén. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Y en el 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mandó, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. Entonces dice el profeta de Dios en el libro de adopción que nosotros realmente necesitamos saber quiénes somos. Amén. ¿Quién es usted, hermano? Mire, hay tantos problemas en nuestra vida, en nuestra persona, que nos olvidamos realmente quiénes somos, hermanos. Sí, es, hermano. Nos olvidamos, hermanos. Imagínense que un embajador de los Estados Unidos venga a México y se le olvide que es un embajador, hermanos. Y está en un problemón, y claro, Estados Unidos tiene que respaldar a ese embajador, hermano. Y que él diga, estoy solo, ¿por qué me pasa esto? Hermano, él nomás es cuestión de que agarre el teléfono y pida ayuda ya a la embajada, hermanos. Y le envían luego, hermanos, el apoyo. Sí, amén. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Quién está con nosotros, hermanos? Dios Todopoderoso. ¿Quiénes somos? Amén. ¿Han oído hablar del Dios de Israel? Sí, amén. ¿Les gustaría a ustedes que ese Dios estuviera entre su pueblo? Sí, amén. Hermanos, aquí está. Sí, amén. Vamos a estar como aquel discípulo que dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oye, ¿quién era? Felipe. Felipe. Oye, Felipe. ¿Qué pregunta estás haciendo, hombre? Pues si yo soy ese del que tú estás hablando, ¿cómo que muéstranos al Padre, Felipe? Sí, amén. ¿Qué no sabes que yo estoy en el Padre en mí? Amén. Y al rato yo voy a estar en vosotros. Amén. Oh, hermanos. Bendito es su nombre. Ir, hermanos, dice el profeta de Dios. Ahora, si los Estados Unidos de esta hermosa tierra aquí me enviara a Rusia como embajador de esta nación a Rusia, entonces si ellos me han enviado oficialmente a Rusia, todo el poder que tienen los Estados Unidos me respalda, hermanos. Venimos muy bajos, ahorita nos vamos a subir, hermanos, a otro lugar. Amén. Pero pues el siervo de Dios ahí creció, ahí nació, hermanos, en Estados Unidos. Dice, mi palabra es exactamente la misma como lo de los Estados Unidos. Si yo hubiera sido reconocido como un embajador, y dice el profeta así, y entonces si Dios nos ha enviado para ser sus embajadores,
todo el poder que está en el cielo, Gloria a Dios. todo lo que Dios es. Oigan, hermanos, oigan, Amén. y es escritural, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, hermanos. Todo lo que estaba en Dios fue derramado ¿en dónde? En Cristo. Y todo lo que estaba en el Señor Jesucristo, ¿dónde fue derramado, hermanos? ¿A dónde está ese poder, hermanos? Amén, amén. ¿A dónde está, hermanos, todo ese respaldo, hermanos, del cielo? Que aun cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, estaba siendo crucificado, un hombre, y Jesús dijo, ¿verdad? Yo si quiero ahorita le hablo a mi Padre y me envía unas legiones de ángeles y acaban con toda esta gente. Sí, amén. Pero Él no utilizó eso, hermanos, porque Él sabía su posición, su lugar, a lo que realmente Él vino aquí a la tierra, hermanos. Sí, amén. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí en esta tierra? A causar lástima, hermanos. Sí. Un hijo de Dios, alguien que viene de la gloria del cielo, Sí, hermanos, amén, amén. causando lástima aquí en la tierra. Oh, hermanos, por favor. Amén. Dice el siervo de Dios que un día, en aquellos años, agarraron ahí a unos esclavos, hermanos, y por ahí agarraron a un esclavo que era hijo de un rey. Amén, amén. Amén. Todos andaban, hermanos, bien tristes, achicopalados, hermanos, y ay, estamos presos. Pero había un hombre ahí, hermano, que era esclavo, pero él estaba firme y seguro. Sí, amén. Yo soy un hijo de rey, yo no soy un esclavo. Pero estaba en la esclavitud y de repente llega un hombre a comprar esos esclavos, hermano. Y ya, no, pues a ver, quiero unos esclavos. Se dijo, sí, dijo, te vendo todos los que quieran, menos ese que está ahí. A ese sí no tiene precio. Pero ¿por qué no te doy tanto? Dijo, no. ¿Por qué no? Dijo. Porque ese joven es un hijo de un rey. Hermano, cuando usted está cuando el diablo viene, hermano, y le trae enfermedades y le trae tantas cosas a su vida, recuerde quién es usted, hermano. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra, hermanos? Causando lástima. ¿A quién estamos representando, hermanos? Somos embajadores, dice el profeta de Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice, y entonces si Dios nos ha enviado para ser sus embajadores, todo el poder que está en el cielo, todo lo que Dios es, todos sus ángeles y todo su poder respalda nuestras palabras. Pero hay una cosa, hermanos, si somos mensajeros correctamente ordenados, amén, ordenados, Sí, amén. enviados a la gente, Dios tiene que honrar su palabra, hermanos. Sí, amén. Amén. Porque Él ha escrito tan solemnemente que todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo, y a ti te doy las llaves del reino. Oh, tan grandes promesas le ha dado Dios a la iglesia. Amén. ¿Ya se olvidó las promesas, hermano? No. Bueno, vamos a leer Hebreos, hermanos. Vamos a irnos ya rápido. ¿Cuántos participantes hay aquí, hermanos? ¿Participantes de qué, hermanitos? Aleluya, hermanos. ¿Les encanta la palabra, hermanos? Miren, les estoy citando de memoria, hermanos. Aquí traigo anotadas otras cosas, pero les estoy citando de memoria. En Hebreos, ¿sí le dije Hebreos, hermanos? Ok, en Hebreos, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Hebreos 2, el versículo 14, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, hermanos. Así que por cuanto los hijos, ¿quiénes hijos, hermanos? Así que por cuanto los hijos participaron de carne, ¿y de qué? Dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? Al que tenía el imperio, ¿de qué, hermanos? ¿Y quién lo tenía?
El diablo. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a participar de carne y sangre, y nosotros, hermanos, también venimos a participar de lo mismo. Sabemos que éramos seres espirituales, que estamos allá en Cristo Jesús. Vamos a otra escritura, hermanos. Efesios capítulo 1. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Efesios 1:1. Amén. Mire, se lo voy así a abreviar un poquito rápido, hermanos, por el tiempo. En San Juan 3:1 en adelante, San Juan 3:3, en uno de los evangelios dice que es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Dice que cuando una persona no nace de nuevo, dice que no puede ver el reino de Dios. Amén. Luego la escritura dice que el que no naciere de agua y del espíritu, dice, no puede entrar, hermanos, al reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Dos cosas, hermanos, que eran santos y eran fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En dónde, hermanos? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Ahora dice en el 1:4, según nos escogió en Él. Amén, hermanos. ¿Dónde estaba usted? Antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí vamos bien? Antes de que viniéramos aquí a la tierra, Dios ya nos sabía que, hermanos, escogido. ¿En dónde estamos entonces? En Cristo, hermanos. Así como el judío, si se sale de aquella tierra santa y se va a otro lugar, por eso el Señor Jesucristo tuvo que regresarlo nuevamente a su tierra natal, hermanos, para que pudieran ser bendecidos, hermanos. El gentil en este tiempo va a recibir y está recibiendo toda bendición espiritual, hermanos, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuántos ya entraron, hermanos? Hermanos, no nomás es venir a la iglesia, sentarnos y oír la palabra y decir, sí, amén, hermano, eso ya lo sé. Bueno, ya lo sabes, pero ya lo vivimos, hermano. Realmente lo creemos, hermanos. Realmente la palabra está viviendo en nuestro corazón. Realmente estamos dando buen testimonio. Porque aquí podemos venir, el hermano Isaías puede venir y ser bien santito, hermanos. Y no rompe ni un plato, ni ofende a nadie. Pero allá afuera es un chamuco, hermanos. Y eso no, hermanos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Regresemos a las sendas antiguas, hermanos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de quién, hermanos. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué, hermanos? Adoptados hijos suyos por medio de quién, hermanos. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué, hermanos? En Él amado, a quien tenemos redención, ¿por qué, hermanos? Bendita sangre, hermanos. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de qué, hermanos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, hermanos, entonces, para que podamos, hermanos, realmente tener fe,
Ya conocemos las 3 etapas de la gracia. Sí, amén. Hasta de memoria no las sabemos, ¿sí, hermanos? ¿Cuál es la primera? Justificación. ¿Por qué somos justificados, hermanos? A ver, hay gente nueva y tiene que aprender eso. ¿Cómo somos justificados, hermanos? Por la fe, ¿verdad? ¿Fe a qué? A su palabra. Somos justificados. Haz de cuenta, dice la Escritura, que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad que sí? Sí, amén. Pero una vez que nosotros por fe creemos que Él vino y murió y dio su sangre por cada uno de nosotros, por fe, hermanos, por medio de su palabra, entonces hay una reconciliación, ¿verdad? Amén. Ahí habla, creo que es Colosenses o en Colosenses, sobre la reconciliación de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, hermanos. Entonces vemos, luego viene la santificación. También ya se la saben de memoria, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo, hermanos? No sabemos cómo somos santificados. Sí, amén. ¿Por medio de qué? Vamos a leerlo, hermanos. Nosotros somos santificados por medio, acuérdense, recibimos las 3 etapas de la gracia, hermanos. Sabemos por la boca de Dios que dijo que cuando nosotros, hermanos, para que podamos tener vida necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero en las 3 etapas de la gracia, dijo el profeta, que Dios nos va dando una porción, ¿de qué, hermanos? De su Espíritu. No hemos llegado hasta acá, hermanos, pero Dios nos va dando porción de su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Entonces nosotros somos santificados por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Ahora Él vino y derramó su sangre. Ningún sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, hermano, si primeramente en el Antiguo Testamento no mataba un animalito. Y bajo esa sangre, bajo ese sacrificio, hermanos, podía entrar a la gloria Shekinah una vez por año. Viene el apóstol Pablo y dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, hermanos. Sí, amén. Amén. Y ahora dice, tenemos acceso por medio de qué, hermanos? De su sangre, hermanos. Amén. Miren, ahí en Josué, lo más se lo voy a decir así, hermanos, ahí en Josué, antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios le dijo a Josué, ustedes lean, hermanos, ya lo leyeron, aquí lo leímos en la iglesia. Dios le dice a Josué, ¿saben qué? Santifican al pueblo, Ajá. que se laven, que se limpien y que no toquen mujeres. Amén. ¿Sí lo han leído, hermanos? Entonces la santificación, hermanos, está amplia. Y dice que debemos de ser santos como Él, hermanos, es santo. Por allá otros creen que el santo es cuando ya, hermanos, murió y ya le hacen ahí una imagen, una estatua y ya es santo. No, hermanos. Aquí Pablo dijo a los santos que están en Efesios, hermanos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que de ahí viene que, hermanos, justificación, santificación, y luego entramos al nuevo nacimiento, que es el bautismo, ¿no, hermanos? Del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que una vez que uno ya nació, entonces Dios mismo, hermanos, se encarga de posicionar a cada uno de nosotros, no nosotros mismos, hermanos. Vean a Josué, entraba a la tierra de Canaán y Josué fue por medio del Espíritu Santo, hermanos, que esa gente iba siendo posicionada en cada lugar, hermanos. Amén. No era que decía, no, yo me quiero quedar acá, yo me quiero quedar allá, no. Todo, Dios tuvo un orden en eso, hermanos. Miren, por eso en Efesios 4:11 también no lo sabemos de memoria. La Escritura dice, y Dios puso a unos, ¿en dónde, hermanos? En la iglesia. ¿Qué puso Dios en la iglesia, hermanos? Son 5. Pero aparte del ministerio, también Dios tiene dones. Amén, hermanos. Y el mismo Espíritu Santo, hermanos, que está en el pastor, que está en el apóstol, que está en el profeta, que está en el maestro, es el mismo Espíritu Santo que opera, hermanos, en los dones. Entonces no hay desorden porque es el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entramos a Cristo, hermanos?
¿Cómo entramos a Él? Dice Efesios 4, si no me equivoco, que dice que por un solo espíritu, hermano. Y ahí es donde está el problema. Un solo espíritu, hermanos, lo cual es el Espíritu Santo, hermano. Si no es el Espíritu Santo, empieza el problema. Porque uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra cosa, y no es así, hermanos. Dios es un Dios de orden, amén. Y el pueblo de Dios tiene que ser un Dios de orden también. Póngase de pie, hermanos. Entonces, hermanos, en lo natural, el hombre tiene un lugar, hermanos, aquí en la tierra. Tiene una casa, tiene su esposa y tiene hijos. Y Dios le dio un lugar a ese hombre en su hogar, hermanos, aquí en la tierra. La mujer, hermanos, también tiene un lugar, tiene una posición como mujer, hermanos. Los hijos, hermanos, también tienen un lugar. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos realmente tener un lugar. Hermanos, imagínense que seamos desordenados o no conozcamos nuestra posición como hombres aquí en la tierra. Realmente conoceremos nuestra posición en Cristo, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿para qué me llamó Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios de mi vida, hermanos? ¿Qué necesita Dios realmente? No nomás es venir a la iglesia y sentarme y la palabra, eso está bien, hermanos, pero va más allá de eso. Entonces nosotros realmente, hermanos, necesitamos el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo en porción, hermanos, para poder, hermanos, empezar a subir. Ahora, fe, dice la Escritura que fe viene por el oír, hermanos. El oír chismes. El oír las noticias. ¿Por oír qué, hermanos? ¿Y viene la fe? Viene la fe, hermanos. Por oír la palabra de Dios, hermanos. Y entre más escuchemos la palabra, más fe, hermanos. Decía nuestro hermano, aunque sea, hermano, que tuviéramos un granito de mostaza de fe, hermano, con eso ya la haríamos. Pero nosotros, esta fe, hermanos, tiene que llegar, hermanos, esta fe tiene que llegar hasta acá, hermanos. Y aquí ya es algo perfecto, hermanos, ya es algo genuino, no es algo manufacturado. Venga lo que venga, hermanos, usted está firmes en la palabra de Dios. Venga lo que venga, hermanos. Pero cuando no hay una fe genuina, hermanos, en nuestras vidas, por eso estamos como estamos, hermanos. Que Dios nos ayude a realmente tener esa fe genuina, hermanos. Ahora vamos avanzando, hermanos. Vamos caminando. Es un proceso. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo le tardó al pueblo para llegar a la tierra prometida? 40 años. Después de que ya Josué, hermanos, murió Moisés, Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué? Circuncídame a todos estos jóvenes. Porque aquella generación ya de 40 años ya había perecido en el desierto, hermanos. Pero ahora vamos a empezar a circuncidar. ¿Saben qué es el tipo de la circuncisión en este tiempo, hermanos? Es el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ¿a qué le tenemos miedo realmente? ¿Por qué no queremos avanzar, hermanos? ¿Por qué no queremos caminar, hermanos? ¿Qué nos estorba? ¿Está Dios en la escena o no está Dios, hermanos? ¿Cumple Dios su promesa, su palabra o no la cumple, hermanos? ¿O nosotros somos los que estamos fallando? Sí, amén, así es. ¿Habrá, dice la Escritura, algo imposible para Dios? Nada, hermanos. ¿Enfermedad? No, hermanos. Hermanos, hay un mensaje de restauración. ¿Por qué no lo hemos creído, hermano? ¿Por qué no lo hemos tomado con todo nuestro corazón? Y dejamos que la palabra empiece a restaurar nuestra vida, hermanos. Nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa. Hay un mensaje de poder, hermanos. Amén.
Ahora hay testimonios que sí se puede, hermanos. Hay vidas cambiadas, transformadas por el poder de la palabra. Un día escucharon una palabra, hermanos, y dijeron, yo creo eso, y se aferraron, hermanos, y siguen batallando, pero siguen caminando, hermanos. Amén, hermanos. Entonces hay una caminata, hermanos, que el pueblo de Israel hizo, y eso fue salir de Egipto, llegar al desierto y luego llegar a la tierra prometida, hermanos. Una vez que tengamos el Espíritu Santo, no vamos a decir ya la hicimos, no, hermanos, hay que luchar. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Espero que hayan captado, hayan entendido, hermanos. Si usted, hermanos, se ha salido de la línea, se ha salido de la palabra de Dios y ha dejado su posición como esposa, como esposo, como hijo, hermanos, regreses, hermanos. Regresémonos donde dejamos a la palabra, donde dejamos a Cristo, hermanos. No podemos decir, estoy bien con Dios, hermanos, y no puedo ver a mi esposo. No podemos decir, estoy bien con Dios y no puedo ver a mis padres, hermanos. No puedo ver a mi hermano. Necesitamos alinearnos, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Oh, aleluya. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, cierre sus ojos. Cuando el pueblo de Israel empezó a llegar a Canaán, hermanos, no había nada que se le parara enfrente a ese pueblo y todo derrotaban ellos, hermanos. Pero llegó el tiempo cuando ellos fueron a pelear una tierra, hermanos, ellos perdieron la batalla, hermanos. Sabemos por la escritura, hermanos, que un hombre agarró algo que no era de él. Entró el pecado al campamento, hermanos, entró el pecado a la iglesia. No había sanidades, no había milagros. Empezaron a perder la batalla el pueblo de Dios, hermanos. Entonces Josué sabiamente hizo un alto en su camino, hermanos. Se tuvieron que poner, hermanos, a ayunar, a orar, a hacer algo, hasta que Dios mostró en el campamento, hermanos, que algo andaba mal. Oh, bendito Dios. Padre, tú hiciste la promesa, Señor. El apóstol Pedro ahí en Hechos, Señor, dijo que la promesa era para vosotros, para vuestros hijos, para los que nuestro Dios llamare, Señor. Tú sigues llamando, Señor, a tus hijos para que entren, Señor, a tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, pero la gente, Señor, sigue batallando el pueblo, Padre. La escena se vuelve a repetir, Señor, pero que hay un grupo, Señor, de creyentes que te creen con todo su corazón, Señor. Que tal vez han resbalado, han fallado, Señor, pero aquí están, Señor, por tu infinita gracia y misericordia, firmes, Señor. Padre, que podamos llegar, Señor, como iglesia, a esa fe perfecta, Señor. Padre, donde vengan aflicciones, enfermedades, donde venga el enemigo como río, Señor, y podamos levantar ese estandarte, Señor, esa bandera, lo cual es, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, ayuda a este ministerio, ayuda a nuestro pastor, Señor. Yo te pido por las visitas, Padre, que están aquí. Tú conoces su corazón, Señor, de cada uno de ellos. Padre, yo pido, Señor, por nuestra hermana Yesenia, Señor. Padre, ya que ella va a ser, Señor, operada probablemente. Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu, el cual la trajo a este lugar, Señor, sea, Padre, sanando primeramente, Señor, su corazón, sanando su espíritu, Señor, transformando, Señor, su mente, Padre. Dios, ella te ama, Señor, ella tiene hambre y sed de ti, Dios mío. Yo la pongo en tus manos, Señor, que tu Santo Espíritu que la trajo a este lugar sea obrando, Señor, en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, Señor, y aún en su familia, Padre. Yo la encomiendo a ti, Señor, y te pido que la ayudes, que la guardes, Señor,
y que ella pueda entender, Padre, que tú la has llamado, Señor, con un propósito, con un fin. Padre, que ella en un tiempo no muy lejano pueda entregar su vida a ti, Señor. Padre, que ella rinda su corazón, Padre, y que tú la puedas, Señor, ayudar en todas sus necesidades, Señor. Padre, aquí están, Señor, tus hijos, tus hijas, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Hago una oración, Señor, por si hay algo en sus vidas, Señor. Oh, Padre, ayuda a tu iglesia, Señor. Que podamos esforzarnos y ser valientes, Señor. Padre, que no desmayemos, Señor, en este caminar. Padre, está cerca la tierra prometida, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos a ser cada día mejores, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe esta adoración, Señor, recibe estos cantos, en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, y te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Adoremos, hermanos. Sacrificado será.
Estaremos orando por las ofrendas, hermanos. Vemos a nuestro hermano que ora. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y buen Padre Celestial, Padre, te agradecemos, Señor, nuevamente tus bendiciones, Señor, y tu bondad, Dios. Te agradecemos porque eres vivo, Señor, en nuestras vidas. Señor, aunque no te vemos, Señor, Padre, aunque nuestros ojos, mi Dios, no te puedan ver, Señor, sabemos que estás aquí. Padre, que estás en cada momento y en cada lugar, Señor, de nuestra vida. Señor, aún que estás, Padre, en cada parte, Señor, de tu creación, de tu naturaleza, Señor. Te podemos sentir, mi Dios, tu abrazo y tu amor, Señor, cada día. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, mi Dios, y tu palabra sigue vigente, Señor, Padre, y dice la misma, Padre, que todo pasará, Señor, pero que tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Señor, yo te ruego humildemente, Señor, que tú nos ayudes, que nos bendigas. Señor, te ruego por nuestros hermanos que están en la tarde, por favor, en su corazón, Señor. Padre, ayúdanos, mi Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, que estamos aquí. Por favor, Dios, cumple, Dios, con tu promesa, Señor, a nuestras vidas y ayúdanos a serte fieles, Señor. Fortalécenos, y Dios, y solo te pedimos una cosa, Señor, que nos ayudes a ser fieles, Señor, hasta el final. Que nos des fuerzas para serte fieles, Señor, en todo, Padre, en el caminar en nuestra vida, Señor. Y Padre, gracias, mi Dios, por este día, gracias por el trabajo, gracias por la salud, Señor, por todo, mi Señor. Por favor, bendice esta ofrenda, Señor, que va a ser levantada, y aun si hay diezmos, Señor, que tú los bendigas y que nos des, Padre, el entendimiento de tu palabra, Dios. Padre, en lo que consiste la ofrenda, Señor. No es una limosna, Señor, es una ofrenda, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos humildemente, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.